Ya. Entonces, bien, vamos a resolver un ejercicio de conciliación bancaria. ¿Qué es lo que pasa en las conciliaciones bancarias? Nosotros cuando depositamos dinero a una empresa, o perdón, a un banco, la registramos en la cuenta bancos. ¿Ok? Bancos. Puede ser moneda nacional, moneda extranjera, no importa. La cosa es que lo registramos en la cuenta bancos. A ver, un momentito. Ya. Entonces, cuando nosotros llevamos el dinero al banco, el banco lo registra en una cuenta que sería cuenta corriente. Entonces, lo que para tal vez la empresa va a ser un activo, esto que sería bancos, que para nosotros la empresa es un activo. Para el banco, lo que nosotros es un activo, para el banco va a ser un pasivo, ¿ya? Entonces partiremos de esa parte. Lo que no, para nosotros es un activo, para el banco va a ser un pasivo. Entonces, como es un activo, ¿dónde aumenta su saldo? En el debe, en el lado del debe. ¿Y dónde disminuye su saldo? En el haber. Lo mismo el pasivo. ¿Dónde disminuye su saldo? Perdón, el pasivo al revés. ¿Dónde disminuye su saldo? En el debe. ¿Dónde aumenta su saldo? En el haber. ¿No? Ahí está. Vamos a ver esto. Lo vamos a hacer más grande para que se vea mejor. Ahí está. Entonces, de esta manera, el banco, por ejemplo, aumenta su saldo en los registros de la empresa en el lado debe y en los registros del banco en el lado haber, ¿no? Entonces, esto podría decirse que es la empresa y esto que es el banco. Ok, de ahí. Listo, ya está. Entonces, vamos a utilizar esto para resolver la conciliación bancaria. Ahora, muy bien, ¿qué es la conciliación bancaria? Como ustedes ven acá, nos da algunos datos, ¿no? Por ejemplo, saldo según libros de bancos de la empresa y saldo según extracto bancario del banco. La conciliación bancaria se realiza cuando el saldo según el libros de la empresa no coinciden con el saldo según el extracto bancario. Eso quiere decir de que hay algunas partidas que, a ver, tenemos tres tipos de partidas. Puede que sea un faltante de registro en el banco, un faltante de registro en la empresa y puede que sea un error, ¿no? Entonces, dependiendo, por ejemplo, si es un faltante de registro en el banco, si en el método directo, si aumenta su valor, se anota en el haber. Si disminuye el valor de nuestra cuenta, se anota en el debe. Ahora, si es un faltante de registro de la empresa, en el método directo, si esto aumenta su valor, se anota en el debe, y si disminuye su valor, se anota en el haber. Y por último, pueden existir los errores. Estos errores, estos errores lo puede cometer tanto la empresa como también el banco, ¿ya? O sea, la empresa como el banco pueden cometer los errores. Entonces, si hay un error en la empresa, el que lo corrige es la misma empresa. Si el error, por ejemplo, es en el debe, lo corrige anotándolo el mismo monto en el haber. De esta forma, al mayorizarse, se eliminan los mismos montos y quedaría cero, se corrige el error. Si es un error en el banco, igual, si es un error, por ejemplo, en el haber, se anota en el debe, cosa de que estos al mayorizarse se van a eliminar los mismos montos y va a quedar cero, o sea, se va a eliminar el error. ¿Ya? Entonces, de ahí vamos a partir para ir resolviendo nuestra conciliación bancaria. Bueno, el ejercicio nos pide que resolvamos por el método directo y el método indirecto y que al final realicemos el mayor de la cuenta bancos. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con el método directo, ¿ya? Este va a ser nuestro método directo. Por el momento esto lo voy a ocultar. Y ya, vamos a empezar con el método directo. Ahora, para el método directo, lo primero que vamos a hacer es copiar siempre los saldos preliminares. Perdón, acá vamos a anotar saldo preliminar. Muy bien, a ver.
Esto para que se vea un poquito más, voy a agrandar. Ya. Muy bien, entonces el saldo preliminar lo sacamos de acá, ¿no? Acá nos dice que según el libro de bancos de la empresa es los 64.616 bolivianos. Ahí está. Este saldo lógicamente va a estar en el debe. ¿Por qué? Porque no se olviden que bancos es un activo. Luego vamos a tener un saldo según extracto bancario. Entonces acá por ejemplo no nos da cuánto es, nos da como incógnita, nos dice que tenemos que encontrar, ¿no? Esto se anotaría en el haber del banco, ¿no? Porque es un pasivo para el banco. Por lo que voy a poner acá los signos de incógnita con otro color. Eso quiere decir que vamos a hallar al final del ejercicio, ¿ya? Y listo. Luego empezamos con estas partidas que están pendientes de conciliación, ¿no? Son 21 partidas que están pendientes de conciliación. Entre estas partidas puede haber faltantes de registro en el banco o en la empresa o puede haber algún error. Entonces empezamos con el número 1. El número 1 nos dice depósitos en tránsito. Entonces en nuestra hoja de conciliación bancaria anotamos depósitos en tránsito. Ahí está. ¿Por qué monto? Por 2.988 bolivianos. Y un momento, antes de registrar. Muy bien, entonces, una vez de que anotamos el detalle, analizamos, ¿no? Este tema de conciliación bancaria siempre es de análisis. Entonces, por ejemplo, decimos depósito en el tránsito. ¿Qué es un depósito en el tránsito? Es cuando tú vas a depositar dinero a la empresa, o sea, perdón, al banco. Entonces, como la empresa es la que deposita, es la primera que registra. Y puede que por algún motivo el banco aún no lo haya registrado, por lo que esto sería la partida 1, faltante de registro en el banco. Entonces, como este depósito va a aumentar el saldo de nuestra empresa o de nuestra cuenta bancos, el banco lo va a anotar en el lado haber, porque fíjense, en el lado haber estaría aumentando el saldo de nuestra empresa. Entonces voy a anotar ese monto, ¿dónde está? Voy a anotar los 2.988 bolivianos en el haber del banco. Ahí está, 2.988 bolivianos. Listo. Luego tengo cheques girados en circulación. Entonces, en detalle anoto eso. Cheques girados en circulación. Entonces, los cheques girados en circulación, ¿qué son? Son cheques que tú has pagado por lo que tú has registrado primero, has anotado 2.348 en el haber de la empresa, porque está disminuyendo tu saldo, pero que el banco aún no lo ha pagado, ¿no? No nos olvidemos que un cheque tiene una duración de 30 días. Entonces tú tienes 30 días para cobrar ese dinero. Entonces puede que aún no lo hayas cobrado por lo que el banco aún no lo ha registrado. Entonces, como esto es un faltante de registro en el banco, los 2.348 anotamos en el debe del banco. ¿Y por qué en el debe del banco? Porque ese dinero disminuye el saldo de nuestra empresa. Luego, número 3. Tenemos comisiones bancarias por giro. Ahora, bien, las comisiones bancarias por lo general por giro se refiere a que nos están cobrando un monto por realizar un giro bancario, alguna cuenta que tal vez está en el exterior o en dólares, etc. Entonces lo voy a anotar acá, comisiones bancarias. Entonces, por lo general, en este caso, las comisiones bancarias, los primeros que los registran son los del banco. Y como esta comisión disminuye el saldo de nuestra empresa, porque es lo que estamos pagando por giro, dice. Esto se anota, el banco no los debita, o sea, lo anota en el haber. Ahora, como el primero que lo ha registrado es el banco, entonces tocaría registrar a la empresa. Ahí está, en el haber. 351.000. Déjenme comprobar si estoy grabando. Entonces, esto, por ejemplo, podemos comprobar en otro ejercicio que, a ver, vamos a ver. Fíjense, en el ejercicio 11 decía comisiones bancarias por giro. A ver, vamos a comprobar si estamos haciendo bien. Y miren, si se dan cuenta, igual anota en el haber de la empresa, ¿no? O sea, es el mismo procedimiento. Lo único que cambiaría serían los montos. Son bien metódicos. Es cuestión de que ustedes entiendan la transacción. Ahora, el número 4 dice cheque enviado a depósitos rechazado por falta de endoso. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, en el ejercicio 11, que nos da la misma
la misma partida, cheque rechazado por falta de endoso. En este caso lo toma como en cuenta como un faltante de registro en el banco. Entonces, como es un cheque enviado a depósito, estaría aumentando el saldo de nuestra cuenta de bancos, ¿no? Por lo que vamos a anotar en el haber del banco. Acá voy a pasar esto para que me entre. Cheque depósito rechazado por falta de endoso. Ok. ¿Y por qué monto sería? Por los 1947. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Fuimos a depositar un cheque, pero faltaba endosar, por lo que el banco aún no ha registrado todavía. Entonces falta endosar, y una vez de que se endose, el banco lo va a registrar, ¿ya? Eso es lo que ha pasado acá. Es diferente cuando el cheque es rechazado por falta de fondos. ¿Por qué es diferente? Porque simplemente cuando te pagan a ti con un cheque, ¿qué es lo que haces? Lo vas a depositar. Por lo que vas a registrar acá el monto que estás depositando. En este caso, 1.839 bolivianos. Eso sería el monto que estás depositando. Luego, cuando lo mandas a depositar al banco, el banco tendría que anotar los 1.839 bolivianos acá, cosa de que iguale el registro. El detalle es que como no tiene fondos, el banco te lo ha devuelto y no va a registrar porque no tiene fondos. Entonces tú, para corregir este error, ¿qué vas a hacer? Tendrías que eliminar este monto, por lo que no lo restas directamente al debe, sino lo que haces es anotar el mismo monto en el haber. Ahí está. Y listo, de esta forma ya has corregido este error, este cheque enviado a depósito rechazado por falta de fondos. Y como es un error, lo voy a marcar con rojo. Eso les explico por qué más adelante. Entonces fíjense, ¿no? Esta sería la partida número 3, un error. Bien, el número 6, ¿qué nos dice? Cargo de la empresa de bolivianos 2.482. No nos da más detalle. A ver, vamos a anotar esto. Cargo de la empresa. Ok, entonces, por ejemplo, revisamos el ejercicio 11 para ver a qué se refiere con cargo, porque tampoco nos dice errado. Supongo que debe ser errado, porque no nos especifica. O a menos que se haya copiado mal, a ver. Cargo de la empresa. Supongo que es un cargo errado. No nos dice. A ver. Cargo de la empresa, que dice cargo errado. Bueno, la empresa, abono errado de la empresa. Acá no nos da igual. Abono errado de la empresa, comisiones. No, ya, entonces lo vamos a asumir como que es un cargo errado. Ya. Acá nos dice cargo errado de la empresa. Lo vamos a asumir así porque no nos da más detalle. De 2.482 bolivianos. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es cargar? A ver, esta parte, para que no se olviden. Cargar se le dice a la acción de anotar un monto en el debe, ¿no? O sea, ha cargado 2.482 a la empresa. Como estamos tomando como un cargo errado, lo vamos a anotar en... Aunque, como no dice errado, cargo de la empresa, 2.482. Es que no sé, no me da más detalles. 2.482. Ya, como no nos dice errado, vamos a tomar como un faltante de registro del banco, ¿ya? 2.482. Y si hay algún error en este caso, lo vamos a corregir más adelante. Voy a preguntar bien cómo lo toma este caso el licenciado. En el segundo ya nos dice, ¿no? Cargo errado de la empresa, porque aquí ya nos especifica. Entonces, en este caso, sí estaría correcto hacer de esta manera, cargo errado de la empresa. O sea, la empresa ha anotado 1.398 en el debe. Entonces, como es un error, para corregirlo, ¿dónde anotamos? En la otra columna, o sea, en el haber. 1.398, ¿no? Los errores se hacen de esta manera, mientras que los faltantes de registro, ¿qué es lo que se hace? Si has anotado acá, entonces anotarías en el otro extremo, y si has anotado acá, entonces anotarías en el medio, ¿no? O sea,
Medios con medios, extremos con extremos, siguiendo la ley de estos signos, ¿no? Medios con medios y extremos con extremos. De esa forma, siguiendo esa ley. Entonces, en el número 8 tenemos abono errado de la empresa, nos dice. Ok, no, abono de la empresa nomás nos dice. Abono de la empresa. Ya, ahora el abono de la empresa, no nos olvidemos que abonar es también la acción de anotar un monto en el haber, ¿no? O sea, que la empresa ha anotado 1.233 acá. Entonces, como no nos dice que es errado, tampoco vamos a asumir que es un faltante de registro en el banco. Por lo que vamos a anotar los 1.233 en el debe del banco, ¿no? Porque si estamos anotando en el haber de la empresa, anotaríamos en el debe del banco. Y repito, ¿por qué? Por esta ley, ¿no? De la ley de movimiento de cuentas. Medios con medios y extremos con extremos. Espero que quede claro porque es lo que más confunde a los estudiantes. Entonces esto lo borro solamente acá. ¿Ya? Voy a anotar así para que ejemplifiquemos. Después el número 9 nos dice, ahora sí, abono errado. A ver, abono errado de la empresa. Entonces nos dice que hemos anotado 1.246 en el haber. ¿Ya? Entonces, como es errado, es de otra cuenta corriente, no corresponde que anotemos acá. Para corregir este error, lo anotamos en el debe, 1.246, ahí está. Y esto lo borramos. De esta forma corregimos el error. Y lo marcamos de rojo porque es un error. Eso de nuevo, les explico más adelante. ¿Ya? Porque estoy anotando de esta forma. Ahora el número 10, a ver, cargo del banco. Cargo del banco. Muy bien, entonces no nos olvidemos que cargar es la acción de anotar en el debe. Entonces acá nos dice que el banco me está haciendo un cargo de 2.477. O sea, acá, 2.477. Entonces estoy asumiendo que el primero a anotar es el banco y el que le faltaría registrar sería la empresa. 2.477. En el haber, ¿no? Si el banco registra en el debe, la empresa registra en el haber. No nos olvidemos esa parte. Luego, ¿qué más? Tenemos cargo errado del banco. Ahí está, a ver, vamos a multiplicar o vamos a anotar. Cargo errado del banco. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El banco nos ha hecho un cargo por 1.795. Ahí está, 1.795. Y se ha equivocado. Entonces, como se ha equivocado, para corregir este error, ¿qué va a hacer? Anotar en la columna contraria, pero en el mismo banco, ¿no? No nos olvidemos que esto es un error. Entonces va a registrar o lo va a arreglar en el mismo banco. O sea, anotaría los 1.700. Ay, ¿qué ha pasado? Se ha vuelto loco mi Excel. Ahora sí, 1.795 en el haber. Anotaría los 1.795 en el haber y lo voy a marcar de rojo. Ahí está. De esta forma voy a saber si es un error. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? El número 12, abono del banco. Muy bien. Como es un abono del banco, de nuevo, ¿qué es abono? Anotar en el haber. El banco nos ha hecho un abono de 2.430, por lo que voy a anotar acá, 2.430. Como el banco ha anotado los 2.430 en el haber, la empresa lo va a registrar en el debe, 2.430 en el debe. Y listo, de esta forma ya hemos registrado ese abono del banco. Después, ¿qué más? Abono errado del banco. Abono errado del banco, ahí está. Entonces, el abono errado del banco es por 199.000. Perdón, 1.999. 1.999. Entonces, como es un abono errado, ¿qué hace para corregir? Anotar en la columna contraria. O sea, acá, 1.999 bolivianos. Porque es un error. Entonces, como es un error, lo marcamos con rojito. De nuevo para después.
Y listo, por último llegamos a las diferencias en depósitos. ¿A qué se refiere con diferencias en depósitos? Se refiere a que cuando hemos depositado un dinero en el banco, la empresa ha registrado un monto, pero el banco ha registrado otro. Entonces acá vamos a analizar cuál es el correcto, cuál es incorrecto y cómo sería el ajuste, ¿no? Bien, entonces empecemos con la primera diferencia. A ver, diferencia en depósito. Creo que son 4 diferencias que tenemos. Entonces voy a marcar directamente las 4. Ahí está. Muy bien, empecemos con la primera diferencia, la número 14. Nos dice que según la empresa se ha depositado 5.240, ya según la empresa. Y según el banco, 4.225. Ahí está. Entonces, la empresa, ¿qué ha hecho? Ha depositado un dinero y ha registrado 5.000. Y el banco igual lo ha registrado, pero ha registrado 4.000. Entonces, ¿quién se está equivocando? Según los datos, el correcto es del banco. O sea, este es el correcto, ¿ya? Y este es el equivocado. Ahora, muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿La empresa ha notado de más o de menos el depósito? Ha notado de más. Así sencillamente, ¿no? Tendría que haber registrado 4.000, pero ha notado 5.000. O sea, ha notado de más. Entonces, lo que vamos a hacer es restar, sacar la diferencia. 5.240 menos 4.225 nos da igual a 1.015. Ahí está. 1.015. Listo, de esta forma ya hemos corregido este error y lo anotamos en el haber. ¿Por qué? Porque al final cuando mayoricemos esto es un 1.015, va a restar los 5.240 y me va a quedar los 4.225 que tenía que tener, ¿no? Por eso estamos anotando en la columna contraria que sería el haber. Esta parte espero que quede claro. Igual vamos a seguir explicando los otros ejercicios. Y ojo, he anotado los montos solamente para ejemplificar y para que se den cuenta cuál es el que está mal. Por lo que esto borramos, no tiene que ser parte de la conciliación, simplemente los ajustes. Ahora bien, en el número 15 nos dice diferencia en depósitos según empresa de bolivianos 3.247. A ver, según la empresa hemos anotado 3.247 y según el banco es 3.855. ¿Cuál es el correcto? El del banco. Entonces, a ver, analicemos acá. ¿La empresa ha registrado de más o de menos? Si se fijan, ha registrado de menos. Tenía que haber registrado 3.855, pero ha registrado 3.247. Entonces sacamos la diferencia y tenemos una diferencia de 608. En este caso, los 608 lo anotamos en el debe. O sea, lo anotamos acá. ¿Por qué? Porque esos 608, a ver, vamos a ver. Más estos 608 van a pasar a sumar y ahora sí, fíjense, me va a igualar lo que el mismo registro que hay en el banco, que es el correcto, ¿no? De esta forma corrijo el error. Pero no nos olvidemos que acá solamente anotamos los ajustes, por lo que solamente voy a anotar 608. Esto de acá lo borro. Y lo marco con rojito, ¿por qué? Porque es un error. Ahí está. Muy bien, sigo. El número 16. Tengo una diferencia en depósitos según empresa por bolivianos 3.944. Ok, 3.944. Y según el banco es 4.517. Muy bien, el incorrecto ¿cuál es? El del banco. El del banco está mal. Entonces, he depositado 3.944, pero el banco ha registrado 4.000. Entonces, ¿ha registrado de más o de menos? Pues lógicamente de más, ¿no? Y esto, ¿cuál es la diferencia? Si es esto 4.000 menos 3.000, es 573. Esta sería la diferencia. Entonces, esta diferencia lo noto en el debe del banco. ¿Por qué? Porque esto al final va a restar, ¿no? Va a restar el haber menos el debe del banco y me va a dar los 3.944 para que me iguale con el registro de la empresa. Entonces, simplemente anoto los 573 ahí, en el debe del banco. Esto lo borro, ahí está. Y esto lo borro, ahí está. Listo, ya está. De esta manera ya he realizado mi ajuste.
Luego el número 17, a ver, ¿qué dice el 17? Diferencia en depósito igual. Según empresa es 4.555 y según el banco es 3.714. Ahí está. ¿Cuál es el correcto? El de la empresa. Entonces la empresa me dice que yo he depositado y registrado correctamente 4.555 y el banco ha registrado 3.714. Entonces el banco ha registrado de más o de menos. Pues lógicamente de menos. Entonces sacamos la diferencia y decimos, la diferencia es 841. Si eso lo sumamos a los 3.000 que ya había registrado el banco en el haber, nos va a dar el mismo resultado o el mismo monto que he registrado en empresa. Por lo que voy a hacer un ajuste solamente por esa diferencia, ¿no? O sea, solamente por los 841. Solamente por ese monto hago el ajuste. Entonces esto de acá lo borro y lo marco de rojo porque es un error. Listo. Y por último voy a tener las diferencias en cheque girado. Ay no, porque he hecho diferencia en cheque girado. Ahí está. Voy a tener 4 diferencias en cheque girado. Listo. Bien. Ahora, ¿cuál sería o cómo sería la diferencia en cheque girado? Quiere decir que tú has pagado algo con cheque, lo has registrado un monto y el banco ha pagado ese cheque, pero ha registrado otro monto. Por lo que igual es necesario hacer un ajuste. Entonces, a ver, ¿cuál sería el ajuste? A ver. Número 18. A ver. Diferencia en cheque girado según empresa. Nos dice, boliviano 6.222. Entonces, según la empresa, hemos pagado 6.222 con cheque. Y según el banco es 5.784. ¿Cuál es el correcto según el ejercicio? El de la empresa, ¿no? O sea, se ha pagado 6.222 menos los 5.784. Tendríamos una diferencia de 438. Entonces, ¿quién se ha registrado de más o de menos el banco? Pues ha registrado de menos. Entonces, para corregir ese error, a los 5.000 que ya ha registrado le vamos a sumar 438. Y ahí está. De esta forma ya corrige su error, ¿no? Porque igualaría los registros. Pero acá en la hoja de conciliación bancaria solo anotamos el ajuste, o sea, los 438. Y de nuevo, es un error, lo voy a marcar de rojo, porque es un error. Les explico más adelante en qué vamos a usar. Bien. Luego el número 19. Me dice que hay una diferencia en cheque, que según la empresa es de 4.698 y según el banco es 5.860. El incorrecto otra vez es el del banco. Entonces, si se fijan, el banco ha registrado de más. Ya no le vamos a dar más vuelta. Ha registrado de más. Si sacamos la diferencia, vemos que ha registrado 1.162 bolivianos de más. Por lo que, como ha registrado de más, para restarlo, anotamos en la columna contraria, que en este caso sería el haber, ¿no? 1.662. Ojo, en este caso, fíjense, el incorrecto es el banco, o sea, acá, el banco. Como ha cometido ese error, para restar porque ha registrado de más, vamos a anotar en el haber del banco. Esa parte es muy importante que no se confunda. Entonces, listo. Una vez que se mayorice, estos 1.000 van a restar estos 5.000 y me va a quedar estos 4.000 de acá, ¿no? Por lo que me ajuste, solamente voy a anotar estos 1.162 en el haber del banco y esto de acá lo borro. Listo, perfecto. El número 20 me dice que hay una diferencia en registro de cheque igual que... A ver, según la empresa es 2.831 y según el banco es 4.040. Ahí está, según el banco. Muy bien, entonces, a ver, analizamos. ¿Cuál es el correcto? El correcto es el del banco, nos dice. Bien, entonces el banco ha pagado un cheque por 4.040, pero la empresa ha registrado solamente por 2.831. Entonces, si sacamos la diferencia, vemos que la empresa ha registrado de menos 1.209 bolivianos. Por lo que para hacer ese ajuste, nosotros vamos a sumar esa diferencia. 1.209 bolivianos. Sumando, fíjense, ya se corregiría ese error. Entonces, como acá solo anotamos el ajuste, solamente los
1.209 bolivianos y ya sabemos que hemos corregido el error. Y lo marcamos de rojo porque es un faltante. Después, el último, diferencia en cheque girado según la empresa. Según la empresa, 4.157. Según el banco, 3.492. Ahí está. El incorrecto es de la empresa. O sea, el banco ha registrado bien y la empresa ha registrado mal. Entonces, 4.157 menos 3.492. Vemos que hay una diferencia de 665. Para corregir, como la empresa ha registrado de más y tenemos que restar, anotaríamos en la columna contraria al haber de la empresa, que sería el debe, 665. De esta manera, cuando se reste 665 a 4.157, me voy a igualar con estos 3.492, ¿no? Entonces, de esta manera ya corregimos el error. Y listo, por último lo marcamos de rojo y ya está. Ya hemos terminado de registrar todas las partidas pendientes que teníamos. Ahora bien, analicemos un poquito esta parte. Si tuviéramos el saldo preliminar tanto de la empresa como del banco, el siguiente paso sería ¿cuál? Sumar o sacar totales de las 4 columnas, ¿no? Como en este caso, a ver, vamos a ver si está sacando bien totales. Ahí está. Está sacando totales de estos tres, de estas 3 columnas. Del debe y el haber de la empresa y del debe del banco. Como no tenemos el dato, este dato de acá, el saldo preliminar según el banco, ¿no? No sumamos la última columna, ¿ya? Lo dejamos pendiente, vamos a calcular. Entonces, primero nos enfocamos en la columna de la empresa. Fíjense, el lado debe nos da 69.000 y el lado haber nos da 8.000. La diferencia de esto me da 61.276 y ese sería el saldo correcto según la empresa, ¿no? Entonces, yo lo que hago es sumar las últimas dos filas, o sea, este total es, como acá hay 0, se mantienen los 69.000 y sumar las últimas dos filas del haber, los 8.000 más el saldo correcto y me daría 69.000, que sería el mismo monto que el lado debe, ¿no? Por eso son sumas iguales en estos casos. Ahora bien, en el lado del banco tendría que ser el mismo procedimiento, solamente que al revés. O sea, el monto que tendría yo acá de la suma del total del haber menos el monto del debe del banco, me tendría que dar el mismo resultado de restar el debe menos el haber en la empresa, ¿no? Me tendría que dar el mismo resultado. Pero en este caso, como no puedo calcular este monto porque no sé cuánto es, lo que voy a hacer es pasar a copiar directamente. O sea, voy a copiar directamente los 61.276. Y luego, para sacar las sumas iguales, sumo las últimas dos filas, o sea, los 6.591 más el saldo correcto, y me da 67.000. Como se supone que la última fila son sumas iguales, este monto tendría que ser igual a la suma del haber, ¿no? O sea, igual a los 67.867. Y este monto igual tendría que ser el mismo monto, o sea, los 67.867. O sea, en otras palabras, es el mismo procedimiento que he hecho en la empresa, si se dan cuenta, solamente que al revés, ¿no? Acá siempre va a haber un saldo positivo en el debe, mientras que acá el saldo positivo es en el haber, ¿ya? Y bueno, por último, como ya conozco este dato, ya sé cuánto es, para calcular el saldo preliminar, ¿qué es lo que voy a hacer? Y presten atención. Al monto que ya he calculado en totales, estos 67.000, voy a ir restándole todos los montos que estén en el haber del banco. O sea, voy a ir restando estos menos estos 1.162, menos estos 841, menos estos 1.795, menos estos 2.000, menos estos 1.000 y menos estos 2.000 de acá. Listo, ahí está, estoy restando todos estos montos. Me fijo el resultado y ahí está, ya tengo el saldo según el banco, que sería 56.652 bolivianos. Voy a poner en otro color, ahí está. Y listo, de esta forma ya he realizado mi hoja de trabajo, para conciliación bancaria con el método directo, ¿no? Ahora, al momento de realizar mi mayor, que a ver, vamos a copiar esto de acá.
que yo para realizar mi mayor, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer simplemente un ajuste. Entonces, a ver. ¿De dónde se empieza? Siempre empezamos del saldo, ¿no? De los 64.616, que está aquí en los datos, ¿no? Saldo según libros de la empresa. Entonces, eso es lo que hay en bancos, los 64.666. Eso es lo que hay en el saldo preliminar de bancos. Y al lado debe, primero anotamos todos los ajustes que hemos hecho en el debe, ¿no? De la empresa. O sea, estos 665, estos 608, estos 2000, estos 1000. ¿Qué más? Solamente esos. No volvemos a copiar el saldo, ¿no? Porque ya lo hemos anotado acá. El saldo no se vuelve a anotar. Y listo. Los 4.949, eso anotamos en el debe. Ahora, a ver, en el haber anotamos todos los ajustes que hemos registrado en el haber de la empresa. O sea, estos 351, más estos 1000, más estos 1389, más 1247, más 1015, más 1209. Ahí está. Me da 8229. 89, perdón. Listo, por último sacamos el saldo final. A ver, ¿dónde está? Ahí está. Sacamos el saldo final como sumando toda la columna del debe y restando el haber, ¿no? O sea, sumamos el debe y restamos el haber. Y listo, de esta forma ya hemos calculado el saldo correcto de la empresa en esta hoja de conciliación bancaria. Que si se fijan nos iguala con el saldo correcto de la hoja de conciliación bancaria, ¿no? Eso simplemente sería el mayor. El ajuste no lo vamos a realizar porque no lo pide el ejercicio. Pero lo correcto es que hagamos el ajuste más. Bueno, para continuar y para terminar, la siguiente parte, si ustedes dominan bien el método directo y es necesario que hagan el método indirecto para sus ejercicios, es más sencilla, ¿ya? Mi recomendación es siempre primero hacer el método directo, porque es lo que la mayoría entiende. Ahora, si a ustedes les parece más fácil el método indirecto, pues también pueden hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el método directo y el método indirecto? En que, por ejemplo, si hay un faltante de registro en el banco, ¿dónde es su origen? En la empresa. O sea, esta transacción, esta partida se origina en la empresa, porque el primero que lo registra es la empresa y el segundo, el que tendría que registrarlo, es el banco. Entonces, en el método directo, nosotros ¿qué hacemos? Registramos donde falte registrar, ¿no? Y en el método indirecto registramos en el origen de la transacción. Por lo que lo único que, si ya tienen resuelto el método directo, lo único que hay que hacer es voltear la posición en donde están registradas. Un ejemplo de esto sería, si hay un monto registrado en el haber del banco, en el método directo, para el método directo lo único que van a hacer es anotar en el debe de la empresa y ya está, ¿no? Pero a ver, lo vamos a ver ahora más a detalle. Entonces, voy a copiar todas las partidas de acá. Ok, entonces, algo también que hay que entender es que en el método indirecto empezamos directamente con las partidas pendientes de conciliación. No anotamos los saldos preliminares, sino se empieza directamente con las partidas pendientes de conciliación. Entonces voy a ir traspasando, ¿no? Si, a ver, en el número 1, estos 2.988 que está en el haber del banco, entonces en el método directo lo voy a anotar en el debe de la empresa, ¿no? Ahí está, los 2.988. A ver, déjeme ponerlo negrilla para que se vea más bonito. Ahí está. Muy bien. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el número 2. Si está en el debe del banco, voy a anotar en el haber de la empresa. Ahora, ¿esto por qué? Les repito por qué. Porque según la ley de signos, o sea, lo que se anota, lo que la empresa anota en el debe, el banco lo anota en el haber. Y lo que el banco anota en el haber, la empresa lo anota, perdón, lo que el banco anota en el debe, la empresa lo anota en el haber. Ahí está, de esa forma. Entonces, seguimos esa regla. El número 3 nos dice comisiones bancarias.
está registrado en el haber de la empresa, por lo que ahora voy a anotar en el debe del banco, los 351 bolivianos. Ahí está. Luego, el cheque rechazado por falta de fondos. Fíjense, está en el haber del banco, entonces ahora voy a anotar en el debe de la empresa. Ahí está. Ahora, esta es la parte importante, por eso es que los errores he marcado con rojo. En el caso de que hay un error, no lo traspasamos, digamos, si el error en este caso, como ven, está en el haber de la empresa, no lo traspasamos al debe del banco, sino lo traspasamos al debe de la empresa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este error es de la empresa. ¿Y quién lo ha cometido? ¿Dónde ha sido su origen? Pues en la misma empresa, pero en la columna contraria, ¿no? No se olviden que hemos dicho, ok, el error ha sido aquí, el origen, entonces para corregir este error anotamos en la columna contraria en la misma empresa. Entonces, para los errores, solo para los errores, lo único que hacemos, si está en el haber, anotamos en el debe de la misma empresa, ¿no? Si está en el debe de la empresa, anotamos en el haber de la misma empresa. Y lo mismo para el banco. Si está en el haber del banco, anotamos en el debe, pero del mismo banco, ¿ya? Eso para los errores. Entonces, en este caso, este error, cheque rechazado por falta de fondos, está en el haber de la empresa, entonces en el método indirecto, en el debe de la empresa igual. Ahí está. Y lo seguimos marcando de rojo, ¿no? O sea, lo seguimos diferenciando para que se sepa que es un error. Listo. Luego, ¿qué más tengo? Cargo de la empresa. Entonces, si está al haber del banco, va a estar al debe de la empresa. ¿Qué más? Cargo errado de la empresa. A ver. Sí, cargo errado de la empresa. Muy bien. Como el error está, o como está registrado en el haber, entonces en el método indirecto lo vamos a registrar en el debe. Ahí está. Le voy a marcar de otro colorcito. Ahí está. Porque es un error, ¿no? Luego, abono de la empresa. Como está registrado en el debe del banco, vamos a registrar en el haber de la empresa. Ahí está. Lo estoy traspasando el lugar, ¿no? Estaba acá, ahora va a estar acá. Aunque para que se vea un poquito más, se vea un poquito mejor, voy a copiar ya directamente los montos. Cosa de que no estemos cambiando de vista cada rato. A ver, así. Sí, así. Ya. Muy bien, nos hemos quedado acá, ¿no? Abono de la empresa. Ahora bien, fíjense, el abono errado de la empresa. En el método directo hemos anotado en el debe. Ahora, como es un error, vamos a anotar en el haber de la empresa. O sea, los 1246 acá. Y esto lo borramos. Ok, y esto está con rojito. Listo, porque es un error. Ahora, cargo del banco. Fíjense, si está en el haber de la empresa, vamos a anotar en el debe del banco, 2477. Y listo, esto lo borramos. Luego, cargo errado del banco. Si está en el haber del banco, como es un error, en el debe del banco, 1795. Ahí está, porque es un error. Y lo marcamos igual de rojito. No nos olvidemos eso. Luego esto, abono del banco. Como está en el debe de la empresa, entonces anotamos en el haber del banco, 2430. Y ahí está. Luego esto, abono errado del banco. Como está en el debe del banco y es un error, anotamos en el haber del banco, 1999. Y listo, esto borramos. Y lo marcamos de rojito el error. Y así sucesivamente. Estos errores ya sabemos que todos los demás son errores. Entonces lo voy a hacer de forma más directa, ¿no? Traspasar simplemente a la otra columna. Ahí está, 1015 y lo de rojito. En este caso 608 y de rojito. En este caso 573 y esto de rojito. En este caso 841 y de rojito. En este caso 438 y de rojito. Simplemente estoy cambiando posiciones. Acá 1662 y de rojito. Esto lo eliminamos. Por último, estos de acá, 1209. Borramos esto de rojito. Lo marcamos. Ay. Y 665 al haber de la empresa. Ya está. Listo, de esta forma ya hemos terminado de registrar.
en el método indirecto, ¿no? Es más sencillo, es simplemente hacer un traspaso de un lado al otro. Por último, para en este caso, sí, como no necesitamos los saldos preliminares, ya sumamos los totales de las 4 columnas, ¿no? A ver, vamos a ver si está sumando bien. A ver, vamos a jalar la fórmula. Ahí está. Vamos a sumar los totales de las 4 columnas. Listo, de esta forma ya hemos calculado, ya hemos realizado la hoja de trabajo de conciliación bancaria por el método directo. Ahora, para realizar o para encontrar el saldo correcto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Digamos, al resultado final o total que nos da del debe de la empresa, le vamos a llamar los débitos de la empresa. Al resultado que nos da de total en la columna haber de la empresa, los vamos a llamar créditos de la empresa. Lo mismo para el banco, solo que en lugar de débitos para el banco y créditos para el banco, ¿no? Y muy bien, a los errores, y esto presten atención, a los errores que estén en el medio, cuando utilicemos las fórmulas, si están en el medio les vamos a asignar el signo positivo. Y si están en los extremos les vamos a asignar el signo negativo. Esto nos sirve para los errores, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, bien, tenemos acá algunas fórmulas. Tenemos 3 fórmulas. La primera nos dice o nos sirve para calcular el saldo según el banco, ¿no? Que no lo sabemos, bueno, en el método directo ya lo hemos calculado, pero aquí en el método indirecto no lo sabemos, entonces lo vamos a calcular utilizando esta fórmula. Entonces nos dice que es el saldo según libros, que según el planteamiento es 64.616, acá lo pueden ver, 64.616. 64.616, ahí está. A ver, sí. 64.616. A estos 64.616, según la fórmula, hay que sumarle los créditos del banco, o sea, estos 6.100. Sumarle los créditos de la empresa, que a ver un cachito de mover la fórmula. Sumarle los créditos de la empresa, que era 6.100, sumarle los créditos del banco, que es 5.440, restarle los débitos de la empresa, 12.878, y restarle los débitos del banco, 6.626, ¿no? O sea, eso estoy haciendo, esta fórmula es de acá. Muy bien, entonces yo realizo esa fórmula acá, a ver, vamos a ver cuánto nos da, voy a anotar. O sea, a los 64.616... le voy a sumar los créditos de la empresa más los créditos del banco menos los débitos de la empresa menos los débitos del banco. Ahí está. 56.652. Que eso nos tiene que igualar con lo que hemos calculado en el método directo. Que nos iguala, fíjense. 66.652 y nos iguala con la fórmula que hemos calculado acá, ¿no? Entonces eso quiere decir que hemos hecho bien el ejercicio. Ahora, para encontrar el saldo correcto, hay 2 fórmulas que igual nos sirve para encontrar el saldo correcto. La primera nos dice que es saldo según los libros, o sea, 64.616. La única diferencia es de que solamente se suma los créditos del banco, que sería 5.440. Se resta los débitos del banco, que sería 6.626. Y se suman y se restan los errores. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles errores se suman y cuáles se restan? Pues con esto, ¿no? Si están en el medio, van a pasar a sumar. Y si están a los costados o a los extremos, van a pasar a restar. En otras palabras, si están en el haber de la empresa o en el debe del banco, van a sumar. Si están en el debe de la empresa o en el haber del banco, van a restar. ¿Ya? Entonces, a ver, por tema de tiempo no voy a ir anotando todos los errores. Simplemente voy a anotar más o menos errores, ¿ya? Pero ustedes en su casa lo practican. Entonces, más bien directamente voy a pasar acá a la acción. A ver, 64.616, así empezamos. Más los créditos del banco, ahí está. Menos los débitos del banco, ahí está. Ahora sí, más menos errores, dice. Entonces, vamos a ir sumando, a ver.
Este error está a un costado, por lo que va a ser menos. Esto igual, menos. Este está en medio, más. Esto igual, más. Este está a un costado, menos. Este está igual a un costado, menos. Esto está al medio, más. Esto está al medio, más. Este está a un costado, menos. Este igual está a un costado, menos. Este está al medio, más. Este está a un costado y este está al medio. Listo. Entonces, de esta manera ya hemos encontrado el saldo correcto. Y fíjense, nos iguala con el que nosotros hemos encontrado con el método directo, ¿no? Con los 61.276. Fíjense, nos iguala. Y si quieren, por último, podemos sacar por la otra fórmula. Que la otra fórmula nos dice, el saldo correcto es igual a saldo según el banco, que es 56.652. Acá ya lo hemos calculado. Más los débitos de la empresa, 12.878, menos los créditos de la empresa, 6.100, y más menos errores, ¿no? O sea, ya sabemos cómo sumar los errores, ya les he explicado. Entonces, bien, vamos a ir sumando. O sea, serían estos 56.652 más estos 12.000 menos estos 6.100 más menos errores. O sea, a ver de nuevo. Acá menos estos 1.000, menos estos 1.000, más estos 1.000, más estos 1.000, menos esto, más 608, menos 573, más 841, menos 438, más 1.162, menos 1.209, más 665. Ahí está. Y listo, nos da el mismo monto, fíjense, ¿no? Por lo que quiere decir que hemos hecho bien nuestro ejercicio. Entonces, obviamente los registros y el mayor va a ser el mismo, ¿no? No es necesario hacer otra vez, va a ser el mismo. Simplemente el método para encontrar el saldo correcto cambia. Entonces, de esta forma, igualándonos los resultados, quiere decir que el ejercicio lo hemos realizado bien.